creo que hubo una especie de complot entre los compañeros que organizaron el festival para poner en la apertura el 11 de junio, pero bueno, se perdona. Entonces me pidieron que hiciera una especie de raconto, una especie de recapitulación de lo que fue la historia que me llevó a fundar el festival. Y bueno, tengo que empezar hablando de mi familia, porque bueno, yo creo que todo lo que soy viene de ahí. Yo soy el 10º hijo de una familia que de papá y mamá eran muy luchadores, y 9 hermanos que fueron muy tiernos conmigo, pero además eran todos politizados. O sea, en nuestra familia había comunistas, peronistas, radicales y revolucionarios. Entonces, los debates en mi infancia y mi adolescencia, los debates de la familia eran, no sé, apabullantes. Luego de esa infancia feliz y adolescencia, por insistencia de mi madre, que era muy apasionada con su catolicismo, con una oposición bastante violenta o digamos, fuerte de mi hermano Robbie, opté por la carrera sacerdotal. Eso me llevó a Buenos Aires, después me llevó a España, pero los diálogos, el intercambio personal y por cartas con Mario Roberto fueron permanentes. Y bueno, como en fin, todos ustedes saben, Mario Roberto en el 1965 fundó el Partido Revolucionario de los Trabajadores, del cual fue secretario general hasta su muerte. Al regreso de uno de sus viajes a Cuba, Robbie me visita en Galicia, en 1968, y ahí me convence definitivamente de que tenía que entrar al partido. Yo todavía, bueno, el año siguiente terminé mi carrera, digamos, en filosofía y teología. Me conseguí una licenciatura que después me sirvió y que además era el mandato que nuestro padre nos dio a todos los hijos. Pero además sucede una cosa impredecible, impensable, que es que conozco a Cristina Navajas y empezamos a militar juntos en el partido. Y bueno, al poco tiempo nos enamoramos perdidamente y entonces decido abandonar esa carrera sacerdotal y dedicarme a un ideal quizás más fuerte, que era la militancia revolucionaria. Y Robbie se opuso, me decía, no, tenés que ser un cura revolucionario, porque eso tiene más influencia en la sociedad. Yo le dije, no, perdóname, pero estoy enamorado y no puedo vivir esa contradicción. Del 69 al 76, entonces militamos
junto con Cristina, primero en la zona sur del Gran Buenos Aires, en el trabajo legal, los comités de base de Avellaneda, hacíamos actividades culturales, vendíamos el periódico Nuevo Hombre, no aparecíamos como PRT, pero todo el mundo sabía porque no éramos peronistas y éramos revolucionarios. Llegaron dos hijos hermosos, Camilo en el 73, Miguel en el 75, y justo ya un poco antes, en el 74, la AAA empezaba a actuar fuertemente, ¿no? Empezaron los asesinatos, compañeros nuestros como Silvio Frondizi. Yo había trabajado con Silvio Frondizi en los comités de base, con el Partido Socialista Bonaerense. Él entró fundador del FAS, del Frente Antiimperialista por el Socialismo. Y bueno, lo asesinaron, como a tantos otros dirigentes políticos importantes, Ortega Peña, bueno, abogados. Y además ilegalizaron al partido. Entonces me dijeron, no podés, yo trabajaba legalmente, trabajaba en una empresa, ¿no? Dice, no podés seguir trabajando con tu apellido. Entonces te vamos a pedir que vayas a trabajar a las escuelas del partido. Así que fuimos toda la familia a trabajar a las escuelas del partido, que fueron una experiencia, no sé, increíble, que no está contada, voy a tratar de contarla, porque estuvimos las escuelas funcionaron, yo estuve en las escuelas hasta fines del 76, pasaron miles de compañeros, teníamos 5 casas, 3 en Buenos Aires, 2 en Córdoba, una operación tremenda de seguridad porque había que recorrer el país con las citas, venían, teníamos que recoger a los compañeros. Nunca la policía nos descubrió, nunca cayó una escuela. Entonces, eso, no sé, era la experiencia que había desarrollado la organización con los métodos clandestinos. Pero bueno, vino el 76, vinieron las caídas de la familia y vino el golpe de Estado. Perdimos 5 hermanos y 5 mujeres de la familia. Mi Cristina, 2 cuñadas y 2 sobrinas. Total 10. Esto no lo digo para que me tengan lástima. Esto lo digo como denuncia, ¿no?, de lo que fue el terrorismo de Estado. Y sobre todo Cristina, que estaba embarazada y que la esperaron a que diera luz para asesinarla. Qué cosa que hicieron sistemáticamente con todas las mujeres embarazadas que estaban vinculadas a las organizaciones revolucionarias. Recuperé mis hijos que habían quedado con una vecina y los llevé a Italia y bueno, fue muy duro, el exilio fue muy duro. Mis hijos se reían de mí porque me pasaba escuchando folclore, Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui. Pero bueno, logré reacomodarme y entré a trabajar a la universidad gracias al título que había conseguido en la UCA. Y enseñaba literatura latinoamericana, que era el boom, ¿no? Sobre todo en Italia era muy fuerte, ¿no? García Márquez, Cortázar, Borges, Benedetti, bueno,
Vargas Llosa, eran, digamos, grandes escritores latinoamericanos. Alguna musa me iluminó y yo dije, ¿por qué no podemos introducir el cine? Porque todos esos autores, sus obras habían sido llevadas al cine. Y entonces, una innovación para la Universidad Italiana, empecé a trabajar con cine y lectura de los autores latinoamericanos. Fue un éxito total. O sea, venían estudiantes de otras carreras a mis clases. Y bueno, eso me quedó impresionante. O sea, me di cuenta que para los jóvenes, en ese momento, pero pienso que sigue siendo lo mismo ahora de otras formas, el lenguaje audiovisual es muy atractivo. Bueno, yo me acomodé también en otro sentido, en sentido familiar, me volví a casar, nació esta maravilla de hija que es Florencia. Y pasado el tiempo, yo empecé cuando volvió la democracia, empecé a volver a pensar, como familia pensábamos volver a la Argentina. Pero la madre de Florencia entró a trabajar en política en Italia con mucho éxito, fue elegida intendenta de un municipio de Roma, y bueno, digamos, eso terminó de no fue lo único, pero con otras divergencias terminó con la separación. Entonces, mi hijo mayor ya estaba en la universidad, me decidí volver a la Argentina solamente con Miguel, el famoso Tano, que estaba ya enamorado de Argentina, porque él venía, ¿no?, de vacaciones, veníamos todos de vacaciones, pero en el 93 logramos volver para quedarnos acá. Y en el 93, bueno, otro aspecto importante fue en 1976, cuando yo dije que nuestra familia fue diezmada, mi papá cumplió 80 años. Pero él, en vez de digamos, a encerrarse, a lamer sus heridas y deprimirse, qué sé yo, dijo, yo quiero salir a denunciar a la dictadura. Y entonces, él estaba en Cuba, no le faltaba nada, pero decidió ir a Europa para combatir a la dictadura. Y entonces organizamos una gira, yo los acompañé, a papá y mamá, con los jefes de Estado. No sé cuánto, teníamos la ventaja de que, bueno, Mario Roberto era el enemigo público número 1, ¿no?, de la dictadura, y era conocido no solo por las organizaciones de izquierda. Entonces conseguimos entrevistas con los jefes de Estado de Italia, de Francia, de Alemania y de Suecia. Y en gran parte por eso, Pertini, Mitterrand, Willy Brandt, Olof Palme tomaron distancia de la dictadura y empezamos a bailar, porque la dictadura argentina fue muy viva como el actual presidente, ¿no?, para lograr apoyo internacional. Ellos, Videla, bueno, lo discutieron los militares. No podían hacer lo mismo que Pinochet. Pinochet había clausurado todos los partidos tradicionales, los había expulsado a todos los dirigentes políticos, incluso de la democracia cristiana. O sea,
Entonces, no, ellos dijeron, no, nosotros venimos a restablecer la democracia, acá vamos a terminar con los dos demonios, que eran ellos un demonio, pero querían terminar con los dos demonios. Y entonces tenían relaciones con todos los partidos de los occidentales, con todos los europeos, Estados Unidos, etcétera, etcétera. El exilio argentino fue muy importante. No solo nosotros, nuestro partido, todos los, incluso gente que no era de organizaciones revolucionarias. El activismo argentino fue muy fuerte y logramos revertir esa situación hasta que en toda Europa la dictadura fue repudiada. Y exigieron explicaciones, sobre todo por los desaparecidos de cada uno de sus países en Argentina. En una entrevista al Corriere de la Sera, mi mamá dijo, Pinochet es una paloma al lado de Videla. Y eso se publicó en primera plana en el Corriere. Entonces, después mis padres fueron invitados a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Fueron a testimoniar. Y una maravilla, Estados Unidos fue el responsable de todos los golpes de Estado de América Latina habidos y por haber. Sin embargo, el poder, digamos, parlamentario, el Parlamento, en este caso el Senado, fue la primera medida en contra de la dictadura argentina, la primera medida internacional, el corte de ayuda militar a la Argentina por la violación de los derechos humanos. Bueno, termino. Entonces, nada, volví a la Argentina con esos dos bagajes, la experiencia de la lucha política, de la lucha por los derechos humanos y la incipiente amor por el cine. Acá no había, estaba solo el Festival de Mar del Plata, no existía nada, ni siquiera el Bafisi, ni siquiera salas, pero yo digo, no, acá tenemos que hacer un festival de cine de derechos humanos. En 1995 nace Hijos y en 1996 por primera vez la sociedad argentina se saca de encima el trauma del terror que había dejado la dictadura. O sea, empiezan el 24 de marzo, concretamente, del 96, en toda la ciudad del país se hacen manifestaciones por el nunca más. Buenos Aires es la primera vez que la Plaza de Mayo se llena por organismos de derechos humanos. Y entonces es el momento, hay que fundar el festival. El festival lo fundamos el 24 de marzo de 1997. Bueno, y a partir, o sea, ahí tuvimos bueno, muchas experiencias, ya explicó Florencia, trabajamos a nivel internacional, pero hace 2 años yo renuncié a la presidencia para darle lugar a los jóvenes que han organizado este hermoso festival, o sea, lo organizan mejor que yo. Y sobre todo Florencia, ¿no? Porque ella le dio vitalidad, juventud, la feminista, ambientalista, bueno, todas las virtudes que tiene este festival. Entonces, simplemente agradecerles y lucrado activamente en todo, pero no puedo vivir sin el festival, así que me van a seguir viendo. Muchas gracias.